Ok. Antes que nada, muy buenas tardes a toda la gente que nos está sintonizando y nos está viendo a través de su plataforma de Facebook. Mi nombre es Pedro Aguilar, de Murciélago de Tlaxcala. Mi compañero Iván Cabrera me está haciendo aquí segunda. Hola, ¿qué y tal? hoy tenemos una charla de la doctora Laura Navarro, Conocer, Querer y Cuidar a los Murciélagos. Es la última charla en esta serie de webinars que estuvieron dentro de la Murci Semana. Y para la presentación de la doctora Navarro, le cedo la palabra a mi compañera y amiga del PCMM, Andrea. Hola, buenas tardes a todos. Como dice Pedro, bienvenidos pues al último webinar, pero estamos cerrando con broche de oro con la doctora Navarro. Y bueno, ella estudió pedagogía en la UNAM y el doctorado lo hizo en educación ambiental en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, desde hace más de 25 años es la coordinadora de educación y comunicación del PCMM, en donde ha desarrollado una gran cantidad de estrategias y materiales educativos sobre murciélagos para una enorme variedad de público. Y bueno, bienvenida y adelante. Gracias, Andrea. Gracias. Pues bueno, lo primero que quiero es agradecerles a todos por estar aquí. Gracias a los organizadores. Gracias, Andrea, por todo lo que ha implicado para ti todo esto. Bueno, decirles que estoy muy contenta de estar aquí al final del mes de los murciélagos, al final de la Semana de los Murciélagos, y además, pues justo en estas fechas que son además muy significativas para los murciélagos, no solo por el mes de SOTS, sino pues por las fiestas de los Días de Muertos, que cada vez más los murciélagos se van mezclando y van apareciendo durante estos días, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos, gracias por estar aquí, gracias a los que están escuchando. Y bueno, les quiero contar que hace más de 25 años los murciélagos aparecieron en mi vida. Y la verdad es que yo no los busqué, los murciélagos aparecieron en mi vida, por supuesto, de la mano o debajo del ala de Rodrigo Medellín, que fue quien me invitó a participar por primera vez en el proyecto de los murciélagos. Y desde que me los presentaron por primera vez, por supuesto que me dejó impactada la enorme diversidad de las características tan particulares de cada uno, sus detalles y por supuesto, pues al irlos descubriendo, pues me fascinaron todos los servicios en los que están implicados, los vínculos que tienen con procesos importantes, polinización, dispersión, control de plagas, etcétera. Pero bueno, me llamó poderosamente la atención descubrir que cada especie es única, que cada especie tiene adaptaciones especiales para para alimentarse o para conseguir sobrevivir, ¿no? Y eso es realmente fascinante de los murciélagos, ¿no? Llamaron muchísimo mi atención todas estas cosas y todo lo que me contaron respecto a los murciélagos, pero la verdad es que lo que llamó poderosamente la atención en mí fue por qué a las personas no les gustan los murciélagos, ¿no? ¿Por qué les tienen miedo? ¿De dónde viene? ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurrió eso, no? Y de alguna manera, pues, ¿cómo hacer para hacer que las personas participen activamente en la conservación de los murciélagos? Esto evidentemente tiene que ver con mi formación profesional. Yo no soy bióloga, yo estudié pedagogía. A mí lo que me interesa es la relación de las personas con los murciélagos. Ese es mi interés, eso es lo que he estudiado, eso es en lo que he estado trabajando. Bueno, eso es en lo que he trabajado los 25 años de mi vida, ¿no? Y bueno, esto por supuesto que es junto y inseparable de la formación del Programa para la Conservación de los Murciélagos de México, ¿no? El programa surge desde su inicio como un grupo multidisciplinario de personas apasionadas, comprometidas y con ganas de cuidar a los murciélagos, ¿no? Y eso fue pues una de las cosas que más me enganchó con un proyecto como este, ¿no? Eh, para mí ha sido increíble formar parte de un equipo como este, sobre todo
por trabajar con personas que piensan diferente que yo, ¿no? Y eso creo que ha hecho al grupo rico, ¿no? Aportar desde diferentes perspectivas, trabajar en equipo, ponerse en el lugar del otro, entender otras perspectivas, creo que ha dado la oportunidad de generar un proyecto muy poderoso y muy rico para todos los que hemos participado en él, ¿no? Tan es así que hace más de 25 años y aquí seguimos todos, ¿no? Trabajando juntos. Desde el inicio del proyecto, la estrategia contempló 3 áreas de acción, ¿no? La conservación, la investigación y la educación y la comunicación. Y eso también fue en su momento algo muy importante y muy distinto de muchos de los proyectos de conservación que se hacían en aquel tiempo, ¿no? El que la educación estuviera incorporada como uno de los 3 ejes principales del proyecto de conservación, fue un aspecto en su momento novedoso, pero que generó pues una estrategia sólida que ha venido funcionando y no solo ha venido funcionando, sino que se ha puesto en marcha en muchos lugares de manera similar. Ahorita les voy a contar un poco sobre esto, ¿no? En aquellos tiempos, y en estos también, pero en aquellos tiempos soñábamos con muchas cosas que se podían hacer, ¿no? Hay que tomar en cuenta que cuando nosotros empezamos, cuando yo empecé a trabajar en cosas de educación ambiental en murciélagos, realmente había muy pocas cosas de las cuales echar mano, ¿no? Había algunos materiales en inglés hechos en Estados Unidos, unos cuantos materiales, pero en realidad no había prácticamente trabajo en español, ni menos en Latinoamérica. Y bueno, como eran otros tiempos, además, pues si lo hubiera sido difícil o no lo encontré, ¿no? Pero lo cierto es que en un principio, pues elegimos unas cuevas prioritarias para trabajar con la idea de poder sembrar la semillita de la conservación de los murciélagos en todos los estados de México. Y también soñamos con hacer una red latinoamericana de conservación de murciélagos, ¿no? Supongo que los sueños compartidos entre muchas personas es más fácil que se cumplan y cuando muchas personas sueñan lo mismo, pues los resultados están ahí, ¿no? Hoy he podido ver y he podido ver en estos días, pues bueno, que en prácticamente todos los estados de México hay grupos de gente trabajando en la conservación de los murciélagos. Y bueno, lo que ya es un hecho consolidado desde hace varios años, que es la Red Latinoamericana de Conservación de Murciélagos, en donde ya hoy hay 23 países de Latinoamérica trabajando. Entonces, bueno, esto es algo que ha sido una gran sorpresa, pero pues una respuesta increíble al interés que generan los murciélagos, ¿no? La pregunta del siglo que era, bueno, ¿de dónde vino esta relación de las personas con los murciélagos? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo pasó? ¿Qué? Pues ha formado parte de mi proyecto de investigación desde el principio, ¿no? Y en ese sentido, pues hice varias cosas para tratar de entender cómo es que es esta relación. Uno de los proyectos que hice es una investigación sobre los murciélagos en la cultura, tratando de encontrar las pistas que me dieran a entender cómo es que se formó esta imagen contemporánea de los murciélagos y por qué las personas reaccionan frente a ellos de esa manera, ¿no? Y encontré pues muchas cosas interesantes. Primero que nada, pues bueno, ver que los murciélagos no han pasado inadvertidos, ¿no? Que hay representaciones de los murciélagos desde el principio de las manifestaciones culturales. Y bueno, esto tiene pues una formación histórico-cultural bien interesante que les voy a contar muy someramente. Digamos que una de las cosas que encontré es que hay como 3 líneas paralelas diferentes, ¿no? Hablando de los murciélagos en México, una que tiene que ver con los murciélagos en las culturas en general, otra que tiene que ver con los vampiros como tales, o sea, aquellos seres que se alimentan de sangre, ¿no? Y otra que tiene que ver con las representaciones de los murciélagos en las culturas prehispánicas, ¿no? Cada una de estas líneas
tiene una serie de elementos que permiten ver cómo se va construyendo el conocimiento con respecto a los murciélagos y cómo ciertos descubrimientos van abonando y van cambiando la manera de ver a los murciélagos, ¿no? Desde el inicio, el trabajo que les cuesta diferenciarlos de las aves o el trabajo que cuesta colocarlos en una clasificación ya como mamíferos, ¿no? Y bueno, y todo esto, los avances en el conocimiento y tecnológicos, cómo van haciendo que se conozcan cada vez mejor a los murciélagos y cómo estos se van incorporando a la cultura y a la cultura popular hasta llegar a un punto en el día de hoy en donde los murciélagos son bastante populares, ¿no? Lo mismo ocurre con la línea de tiempo de los vampiros como seres culturales, por decirles de alguna manera, en donde hay representantes vampiros, digamos, desde las culturas antiguas, y cómo esta historia se va reformulando y se va convirtiendo en lo que hoy son los vampiros modernos que conocemos y con las características que tienen, ¿no? En el caso de las culturas prehispánicas, hay también una serie de representaciones de murciélagos. Sin embargo, nosotros hemos estado estudiando esto durante los últimos años y tratando de descubrir cuáles serían las pistas para entender cuáles de las piezas son realmente murciélagos y realmente están representando características de ellos, y cuáles son representaciones con elementos de mamíferos que no necesariamente puedan ser murciélagos, ¿no? Uno de los casos más emblemáticos es, por supuesto, la máscara del dios murciélago de Oaxaca, que nosotros consideramos que no es murciélago, sino jaguar, tal vez. Entonces, por ahí tenemos un articulito sobre eso, pero bueno, hemos desarrollado toda una discusión para tratar de entender cómo saber cuáles piezas arqueológicas realmente representan murciélagos o no, sobre todo en el caso de algunas que hay alguna confusión, ¿no? Hay algunas representaciones que son muy claramente definidas, básicamente por las alas, y podemos encontrar representaciones en varias de las culturas de México y de varios de los países de Latinoamérica, ¿no? Pero no me voy a detener en estos detalles, sino mi interés en este momento es comentarles que, bueno, estas tres líneas de tiempo en un momento determinado como que se unen en el tiempo, y es el momento del surgimiento de la novela de Bram Stoker, ¿no? Y no tanto del surgimiento de la novela como de sus versiones cinematográficas. Esta amalgama de conocimientos de ese momento histórico que tienen que ver con el conocimiento que había sobre los murciélagos, con las historias fantásticas y todo el caldo de cultivo que tiene que ver con el vampirismo, que es toda una historia profunda e intensa, y algunas de las características que hoy prevalecen de las culturas prehispánicas en México, se genera el caldo de cultivo para esta asociación que ha sido tan poderosa entre los murciélagos y este personaje que son los hematófagos. Esto definitivamente ha marcado para siempre la historia de los murciélagos, y ha tenido un impacto profundo en su relación con las personas, ¿no? Sin embargo, cuando uno le dice a las personas la palabra murciélago, estas son las palabras que más dicen. Este es el resultado de una parte de mi tesis del doctorado. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, que hay algunas palabras que hacen referencia directamente a sus características, como que vuelan o son nocturnos, por ejemplo, pero otras características hablan de asociaciones que hacemos los humanos libremente cuando nos encontramos con algo que desconocemos, y otras de estas palabras hacen referencia a emociones y a reacciones naturales e instintivas que tenemos frente a las cosas que no conocemos, ¿no? Entonces, por supuesto que una de las palabras que más se mencionan es la palabra vampiro.
Y esto llamó mucho mi atención porque si bien algunas de esas palabras podemos entenderlas desde el contexto cultural, hay otras palabras que tienen que ver con las emociones y los sentimientos, ¿no? Y con las formas de reaccionar de los seres humanos frente a las cosas que no conocemos, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que el día de hoy los murciélagos están presentes en infinidad de representaciones culturales, ¿no? Algunas asociadas a sus viejos conocidos como Batman o algunas de esas historias que prevalecen, ¿no? O las historias de vampiros, pero sin duda hay una presencia de los murciélagos y un acceso al conocimiento de los murciélagos que hace unos años definitivamente no había, ¿no? La gente en estos tiempos conoce mucho más a los murciélagos y tiene acceso a información tanto artística, cultural, recreativa, como información científica de primer nivel, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? Entonces, en realidad, cuando hablamos de conservar algo, en este tiempo nosotros nos hemos dado cuenta, y bueno, es ya toda una historia conocida, que hay una brecha enorme entre lo que sabemos y lo que hacemos, ¿no? No falta tener, no es suficiente tener información y conocimiento sobre ciertos temas para que eso nos haga actuar de una manera determinada, ¿no? Y esto en el caso de los murciélagos es muy importante. Lo que percibimos y lo que hacemos está fuertemente influenciado por nuestras necesidades personales, por nuestras emociones, por el contexto sociocultural en el que nos desenvolvemos, por la edad, por el estatus socioeconómico que tenemos, ¿no? Por una serie de características más que por la razón y la información que manejamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros empezamos a desarrollar el proyecto, pues nos dimos cuenta que había un hueco enorme primero en cuanto a la información y en cuanto al conocimiento de los murciélagos, ¿no? La mayor parte de la gente pensaba que había que los murciélagos eran uno y que de alguna manera eran vampiros y poco más, ¿no? Entonces, bueno, una de las misiones inmediatas del proyecto fue, pues, producir conocimiento accesible para la gente sobre todas las investigaciones que se iban realizando, ¿no? Conocimiento científico de primera mano sobre las especies de México, ¿no? Y la otra que era, teníamos que lograr que las personas establecieran un vínculo afectivo con los murciélagos, ¿no? Que se involucraran emocionalmente y que de alguna manera los quisieran, porque si no, no hay posibilidades de que se participen en su conservación, ¿no? Entonces, estos dos elementos han sido siempre el pilar del trabajo que hemos hecho en el proyecto durante este tiempo. Y esto en gran medida se ha logrado gracias a las mascotas que hemos hecho en el proyecto, a los cuentos, a las historias, a los vínculos que los niños y las personas pueden establecer con ellos en un momento determinado, pero sin duda también a las personas y a los murciélagueros que son en general bastante apasionados y que contagian esta emoción por el cuidado de los murciélagos, ¿no? La primera mascota que hicimos fue Marcelo el murciélago. Siempre digo que es mi primer hijo. Después nació Iván, mi hijo de carne y hueso, y luego ya el resto de los personajes murciélagos que, bueno, desde entonces han formado parte de este proyecto, ¿no? Esto ha tenido repercusiones enormes. En Latinoamérica tenemos ya un montón de murciélagos, ¿no? Un montón de mascotas nuevas que ha descubierto en estos días. La familia, digamos, que de murciélagos ya en estos tiempos es enorme, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos fue establecer prioridades dentro del proyecto del área de educación. Y una de ellas era, bueno, continuar con este trabajo de investigación para entender cómo es esta relación y ver en dónde es en donde hay que poner acentos y cómo diseñar esas estrategias de educación que hemos desarrollado en estos tiempos, ¿no?
En los últimos años, una parte importante de mi trabajo ha sido la capacitación de grupos diversos, tanto en México como en Latinoamérica, de jóvenes de diferentes niveles, ¿no? Y ha sido una parte importante del trabajo que hemos hecho, ¿no? Me emociona profundamente ver los resultados de todo este trabajo de tanto tiempo, ¿no? Y bueno, algunos de los resultados importantes que he visto durante este tiempo es pues la aparición de un montón de jóvenes involucrados y vinculados. No quiero que puse unas fotos que pesqué ahorita rápidamente de las páginas, no quiero que, faltan muchísimos, conozco muchísimos jóvenes que hoy por hoy están súper interesados en los murciélagos, que tienen ganas de hacer cosas y que ya están haciendo cosas, ¿no? Un montón de grupos, pero sobre todo un grupo grandísimo de gente joven que está aportando un montón de cosas nuevas a este proyecto, ¿no? En cuanto al área de investigación, bueno, creo que es notable el aumento en la cantidad de investigaciones, de artículos, de personas involucradas en proyectos bien diferentes, ¿no? Creo que los avances en la tecnología, en el caso, supongo que en muchos casos, y estoy segura, pero bueno, en el caso de los murciélagos se ha visto de una manera increíble cómo los avances tecnológicos han permitido pues la generación de conocimientos con respecto a los murciélagos, ¿no? Cosas que yo en mi vida me hubiera imaginado que pudieran ocurrir están pasando, ¿no? O sea, ahora les ponen un radiecito a los murciélagos y los van monitoreando, los captan en otras cuevas, ven de dónde vienen, cuál era, bueno, las fotos, ni se diga, los videos, ¿no? Cuando yo empecé, las fotos de Merlin eran las únicas fotos de murciélagos que había, ¿no? Y unas cuantas otras por ahí. Hoy uno pone murciélago en la web y hay 2.000 millones de fotos de murciélagos, uno los puede ver con facilidad, ¿no? Y bueno, ni se diga de los aparatitos esos que graban a los murciélagos y que permiten a cualquiera ponerlo en la ventana y escuchar a los murciélagos que hay alrededor, ¿no? Todo esto ha permitido y ha sido el caldo de cultivo de la generación de investigaciones de todos tipos vinculadas con servicios ambientales, de especies en particular, de todo hay, ¿no? Hay quienes ya hablan idioma murciélago, hay quienes conocen todo sobre algunas especies, ¿no? Y bueno, lo que me ha llamado también enormemente de la atención y me hace sentir muy feliz es, pues, ni modo, el aumento de las mujeres en este tema, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar también había muy poquitas mujeres y ahora la cantidad de investigadoras mujeres es notable. Si se dan una vuelta por las actividades de este mes, pues van a encontrar muchísimas mujeres trabajando en todos los ámbitos, ¿no? Tanto en investigación como en educación o en conservación, ¿no? Y para mí eso es un gran logro, ¿no? Y eso se puede ver tanto en México como en Latinoamérica. Por ahí Mónica tiene una charla sobre la RELCOM en donde da detalles y números sobre eso. Y bueno, es increíble cómo hemos avanzado en ese territorio, ¿no? En el terreno de la conservación, bueno, pues también ha habido un salto cuántico, diría yo, ¿no? De elaborar, pues bueno, esto, ¿no? Las cuevas prioritarias, los planes de manejo, colaboración con las organizaciones locales, etcétera. Hemos pasado, o digamos, además de eso, ahora hay toda una metodología de áreas y sitios importantes para la conservación de los murciélagos y hay un trabajo enorme al respecto en toda Latinoamérica y en México también, ¿no? Hace un ratito Nora dio una charla sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, ha habido un cambio radical en todo, en la metodología, en el acervo de información, en el manejo de todo esto, ¿no? Y bueno, en el área que a mí más me compete, que es el área de educación y trabajo comunitario y comunicación, bueno, pues ha habido un salto cuántico, ¿no?
recuerdo las primeras reuniones, cuando hablamos por primera vez de hacer el Día del Murciélago, el mes de los murciélagos, etcétera. Pues bueno, ver cómo todo esto ha ido creciendo enormemente, ¿no? En uno de los sitios en donde se ve esto con profundidad, pues es en el sitio de la RELCOM, ¿no? Y ver cómo un montón de proyectos, tanto en Latinoamérica como en México, ya desde el inicio incorporan el componente de educación en sus proyectos y va de la mano del resto de las actividades, ¿no? Esto para mí es increíble, es sorprendente y bueno, ha sido una de las cosas que me ha gustado muchísimo encontrar, ¿no? Y ver en estos tiempos, ¿no? Tanto en, como les digo, en México como en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, tanto el Día de los Murciélagos como el mes de los murciélagos, la Murcisemana de Bad Week, etcétera, pues bueno, esfuerzos que han tenido este año un eco tremendo, ¿no? Podemos encontrar charlas de todo tipo, tenemos charlas de investigación, detalles de investigación profunda, vampiros desde diferentes puntos de vista, tenemos investigadores murciélagueros haciendo charlas sobre murciélagos desde el punto de vista cultural y cómo se construye la imagen o ciertos detalles. Tenemos, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? A mí es que me tienen sorprendida. Festivales, concursos, y bueno, un montón de actividades para niños. Tengo que decirles que me conmueve profundamente cuando he visto que pues han contado varios de los cuentos que de los personajes de aquí de México, y bueno, ha sido súper emocionante ver que los recrean, que los cuentan, ¿no? Actividades para niños, infografías, máscaras, charlas, actividades infinitas, ¿no? Todo esto es mágico, ¿no? Actividades nuevas que no se habían incorporado nunca, obras de teatro, ¿no? Un montón de gente participando, ¿no? Prácticamente todos los programas de conservación de América Latina hicieron una aparición durante este mes, presentaron alguna cosa, charlas, discusiones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para mí es muy importante que el resultado de esto, pues no se quede, hoy que se acaba, supongo que involucrados en muchas actividades, queremos descansar, pero creo que es importante tomar en cuenta que hoy por hoy hay un acervo de información y de conocimiento impresionante, que había que aglutinar de alguna manera y conservar, porque hoy por hoy se pueda tener acceso a charlas interesantísimas de temas pues que antes no se podía, ¿no? Hay ya en la red un montón de actividades educativas, lúdicas, informativas, de todo tipo a las que habría que sacarles mucho provecho, ¿no? Ya están ahí, creo que todos han hecho un esfuerzo enorme para generar esta información, para generar estos productos, y creo que vale la pena que se difundan y que se salgan del grupo de los murciélagueros y que lleguen a la gente en general, ¿no? Para mí, uno de los resultados más increíbles de esto y de estos tiempos ha sido, como les decía, formar parte de grupos de personas increíbles. Y bueno, y darme cuenta que hoy por hoy tenemos una gran comunidad de murciélagueros en Latinoamérica y en México, que somos un grupo y que tenemos la oportunidad de trabajar en equipo, de organizarnos, de apoyarnos, de compartir, ¿no? Y que esto evidentemente va a tener un impacto en la conservación de los murciélagos a mediano plazo, ¿no? Una cosa que para mí es fundamental desde el punto de vista educativo es que además de que las personas conozcan a los murciélagos, establezcan un vínculo afectivo con ellos y estén dispuestos a participar en la conservación, hay una cosa muy importante con respecto a los murciélagos y es que nos brindan la oportunidad
de trabajar aspectos profundos de los seres humanos y modificar cosas que seguramente tendrán un impacto en la conservación de muchos otros aspectos de la vida, ¿no? Y con eso me refiero a aspectos como el respeto a la diversidad, a los otros, aprecio a lo diferente, la solidaridad, en fin, un montón de temas que van asociados al tema de los murciélagos, pero que son una excelente oportunidad para mover las entrañas de las personas, y estoy segura de que esto puede contribuir no solo a la conservación, sino a un montón de cosas que nos están haciendo tanta falta en estos momentos, ¿no? Creo que hace falta mucho trabajo por hacer, ¿no? Creo que va a ser un reto salir de las pantallas, salir de las pantallas y utilizar toda esta información y todo este material que se ha generado para trabajar con grupos distintos, para salirnos del grupo de los murciélagos y involucrar a otras personas, ¿no? Me ha parecido increíble el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, aunque tengo que decirles que el otro día Leo nos hizo una observación y estoy de acuerdo con ello. Nos hizo falta utilizar las tecnologías desde otro punto de vista. Por ejemplo, nadie hizo un TikTok, nos hace falta un TikTok. Estos jóvenes que están en estas, pues deberían de hacer alguno para ver si logramos incorporar a las nuevas tecnologías desde otro lugar, ¿no? Creo que va a ser importante mantener las redes activas y estar en comunicación. Y creo que esto es el principio de algo importante, ¿no? Muchas gracias a todos los que han hecho todas esas cosas posibles. Me ha parecido un esfuerzo increíble. Gracias a los murciélagos de Tlaxcala, que hicieron un gran trabajo, y a todos los que están involucrados, que la verdad no quisiera mencionarlos porque seguro hay muchos a los que no voy a mencionar. Y bueno, para mí ha sido una gratísima sorpresa estar por aquí. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Si tienen algunas preguntas, estoy lista para charlar un ratito con ustedes. Hola, doctora, ¿nos escucha? Sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la charla, una charla tan interesante, sobre todo con todos los datos de esta revisión histórica que hizo, tan grande, tan amplia, bastante impresionante. Pues bueno, vamos a hacer espacio para si alguien tiene preguntas. Y les recordamos, estamos recibiendo preguntas tanto en el Zoom como en el Facebook. Y desde hace algunos días también estamos recibiendo vía inbox si quieren, así que no se apenen con ellas. De hecho, tenemos una de Benigna Absalón. Entonces, históricamente los murciélagos han sido vistos de formas diferentes, no solamente como malos. Pues sí, bueno, culturalmente hay sitios en donde, por ejemplo, en las culturas orientales, los chinos, los japoneses, en ese lugar, los murciélagos tienen un significado diferente, sus representaciones tienen que ver con la longevidad, con los buenos deseos, con los buenos augurios, etcétera, ¿no? En México, en las culturas prehispánicas, no existe tanto este concepto de los buenos y los malos, ¿no? Entonces, para mí es importante decir que, bueno, los conocían, estaban presentes, no sé necesariamente si los consideraban buenos o malos, pero estaban ahí. Pero lo que yo digo es que el cómo uno se relaciona con los murciélagos tiene sí un componente cultural, pero tiene mucho que ver con el lugar en el que nosotros nos encontramos, con la forma en que nos relacionamos con el medio ambiente, con lo que hemos tenido alrededor, con lo que sabemos y lo que conocemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues cada una de las personas tiene una reacción distinta, pero hay reacciones muy comunes, ¿no? Que tienen que ver, pues básicamente con las reacciones frente a lo desconocido, ¿no? Como el miedo, por ejemplo, ¿no? No sé si respondí a la pregunta. Y ahorita nos dirán, espero. De Elizabeth Campos. ¿Qué programas han hecho para que haya un vínculo entre las personas y los murciélagos? ¿Y estos programas los llevan entonces a las comunidades donde hay colonias de murciélagos?
No me quise meter en detalle con esto porque hace unos días Mari dio una charla más en profundidad del trabajo que hemos hecho en educación, pero sí, en términos generales tenemos una parte muy fuerte e importante de trabajo comunitario, sobre todo que hicimos en un principio alrededor de las cuevas. Las cuevas prioritarias tenían que tener algunas características importantes para los murciélagos y algunas características con respecto a las personas, ¿no? Y en esos lugares hemos hecho trabajo constante y profundo con los diferentes sectores de las comunidades, tanto los niños como los jóvenes, como las mujeres, como los guías, etcétera. Y hemos hecho un trabajo en conjunto para pues compartir con las comunidades pues el tesoro que tienen en una cueva en un momento determinado, ¿no? Hay por ahí varias cuevas en las que hemos tenido historias desde hace muchísimos años y con las que, y bueno, y las personas de esas con las comunidades con las que tenemos vínculos afectivos, pues de profundos y duraderos, ¿no? Esos son el caso, por ejemplo, de las grutas de Shoshafi, que pues ya somos parte de esa comunidad, nada más falta que nos den un cachito de terreno, pero ya ahí formamos parte de esa historia, ¿no? O lo que nos pasó en la primera cueva donde trabajamos en Monterrey, hace 25 años, la primera en donde empezamos, que al cabo de los años el nieto de uno de los maestros con los que probamos los materiales educativos acabó llamándose Marcelo como el murciélago, ¿no? Entonces, bueno, para mí las relaciones son las relaciones entre las personas y los vínculos que se puedan establecer, ¿no? Entonces, en ese sentido, en las comunidades, pues hemos hecho un trabajo de largo tiempo, con metas a largo plazo, y pues ahí hemos logrado establecer vínculos afectivos, no solo con las personas, sino que hemos logrado que las personas de las comunidades, pues aprecien, valoren y quieran y amen a sus murciélagos y tengan vínculos con ellos profundos. ¿Cómo lo hemos hecho? Sí, hemos hecho una estrategia en donde hemos utilizado los personajes y las mascotas que tienen emociones y sentimientos, y compartir las emociones y los sentimientos ha sido la manera que hemos encontrado para hacer este vínculo, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Los apasionados murciélagueros generan cambios profundos en las personas, ¿no? Contagian. Yo digo que la murcielaguina no se enseña, se contagia con la pasión. Gracias por esa última frase, está muy buena. Que poner una playera. De Israel Baxim nos pregunta, ¿qué estrategia recomienda para llevar a cabo la educación en comunidades, sobre todo con personas ya adultas? Bueno, yo creo que el trabajo en las comunidades es un trabajo muy serio, ¿no? Y para mí el trabajo en las comunidades es un trabajo a largo plazo. Yo creo que ir un ratito a una comunidad y no volver es un trabajo que pierde mucho con el tiempo, ¿no? Entonces, para mí el trabajo comunitario es un trabajo a mediano, a largo plazo, donde se van estableciendo cosas, ¿no? Nosotros hemos hecho dinámicas con los adultos muy diferentes, ¿no? A los adultos también les gusta jugar. A nosotros somos muy juguetonas, y entonces juguetear con la gente es lo que más nos gusta, y hemos descubierto que a los adultos también les gusta jugar, ¿no? Entonces yo lo que diría es acercar las cosas de una manera divertida, es como la mejor manera de acercar a los adultos y a los jóvenes, y a todo el mundo le gusta divertirse, ¿no? Hemos hecho, por ejemplo, dinámicas de trabajo con personas, por ejemplo, en las comunidades, que nos han funcionado muy bien. Tenemos diseñado un taller para hacer cosas, manualidades, que se puedan vender, ¿no? En las cuevas, ¿no? Y que las personas puedan obtener un cierto dinero. Entonces, nosotros hemos juntado a las personas interesadas en hacer este tipo de actividades manuales en unos talleres, ¿no? Y en lugar de sentarlos a contarles de los murciélagos y explicarles y tacatá, pues lo que hemos hecho es pues ir bordando con ellos, ir haciendo cosas, y mientras tanto irles platicando de los murciélagos, ¿no? Eso ha sido una dinámica que nos ha funcionado de maravilla, ¿no? O las mismas señoras esas, ¿no? Que después de los talleres nos traían comida que tenían que ver con los murciélagos, ¿no? Y nos explicaban por qué tenían relaciones, ¿no? Entonces, ese tipo de dinámicas nos han funcionado bastante con los adultos en las comunidades, ¿no? Ujú. Ok. Fuera de eso les mandan saludos, incluyendo a la Reserva de la Biosfera de Tehuacán, Cuicatlán.
Laura y Andy son los mejores. Muchas felicidades, bonita plática. Alejandra Mendoza dice, chequen, mi tutora. Creo que los demás son hasta ahora felicitaciones. ¿Tienes algo en Zoom, Iván? No tenemos nada en Zoom. No sé si alguien de los que están aquí presentes quiera agregar algo o preguntarle algo a la doctora. Eh, yo sí, hola Laura, hola a todos. A mí me Hola, ¿qué gustaría tal? preguntarte, Laura, después de ver tanto trabajo durante estos 25 años y más que tienes de educación ambiental, has visto muchas cosas, has pasado por muchas experiencias, pero a ti emocionalmente, ¿qué te deja trabajar con los murciélagos? Qué es lo que te sigue eh, impulsando a seguir? Porque bueno, hemos visto las altas y bajas de este proyecto, y tú sigues ahí necia, como algunas más, pero digamos, ¿qué es lo que a ti emocionalmente, porque conocimiento, ya lo sabemos, lo tienes, experiencia, pero emocionalmente a ti qué te deja el trabajar todos estos 25 años y qué es lo que te impulsa, perdón, a seguir adelante con ello, ¿no? Emocionalmente, ¿por qué? ¿O qué es lo que te hace que sigas anclada a los murciélagos, a promover su conservación? Híjole, Mari. Bueno, por supuesto que los murciélagos me gustan y me fascinan, pero para mí, yo creo que en estos tiempos, lo que me sigue teniendo enganchada a los murciélagos es la formación de los jóvenes y ver cómo el trabajo en el curso, lo que está ocurriendo ahorita, por ejemplo, con el curso que estamos teniendo de los murciélagos de la ciudad, pero ver cómo se transforman y cómo puedo ayudarlos en el camino, creo que eso es lo que me gusta últimamente y lo que emocionalmente me tiene enganchada en estos últimos tiempos, ¿no? La sensación esa de que de poder compartir con ellos todo lo que he hecho y todo lo que sé para que ellos sigan adelante y no pierdan el tiempo, ¿no? Y nos rebasen y inventen cosas nuevas y hagan otras cosas diferentes, ¿no? Ese es como lo último y pues tú sabes bien que en los últimos tiempos me dedico más a la capacitación y a la formación que al trabajo directamente ya en los sitios, ¿no? Pero creo que esa es ahorita mi motivación, que es finalmente la motivación que me trajo a los murciélagos, ¿no? La relación de las personas y los murciélagos, ¿no? A mí eso es lo que me apasiona en realidad, ¿no? Y ver, pues, lo que hemos visto, ¿no? O sea, esas cosas que ocurren en las comunidades cuando llegas y un grandulón se te acerca y te dice, hola Marcelo, o eso, encontrar a los chiquitos que ya son guías de las cuevas, o ver, ¿no? Ver muchos de los que están ahorita trabajando aquí han pasado por esta oficina, ¿no? Han sido parte de este proyecto y ahora pues ya tienen sus proyectos, ya tienen sus cosas, ¿no? Eso es para mí súper emocionante, ¿no? Lo mismo me ocurre en Latinoamérica, ¿no? Ver que todos los grupos están, todos los países tienen una mascota, todos tienen un componente educativo fuertísimo, ¿no? Para mí eso es lo que más me emociona, ¿no? Y pues bueno, los lazos y las redes y los grupos a los que pertenezco gracias a los murciélagos, ¿no? Eso es lo que me mantiene aquí y eso es lo que me ha hecho no claudicar en 25 años de estar aquí. Claro, muchas gracias. Y no sé, aprovechando ahorita el espacio, cuando tú iniciaste en el proyecto, obviamente la educación ambiental, recuerdo las primeras reuniones que había para iniciar el programa, que no le apostaban a la educación ambiental, ¿no? O sea, había muchos términos y demás. Y tú, por ejemplo, fuiste una de las que propuso programas de educación ambiental sin que muchos de los que estábamos ahí supiéramos qué era la educación ambiental. Ahora, al tiempo, vemos que hay una gran integración de este concepto. ¿Tú cómo has visto qué tanto ha evolucionado esa parte de educación ambiental? Porque a todo le ponemos educación ambiental, pero tú a lo largo de este tiempo, ¿cómo has visto? ¿Se ha incrementado? ¿Está bien? ¿Ha habido muchas cosas? Porque, bueno, términos hay muchos, pero educación ambiental, ahora que mencionabas sobre los países que ya tienen ese componente de educación ambiental y que, bueno, a bien tuviste tú
que estar picando piedra. Ahora es más difícil que se puedan integrar este concepto. ¿Cómo has visto ese concepto de educación ambiental cuando tú iniciaste y 25 años a la fecha? ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo lo has visto? Bueno, el proyecto le ha tocado convivir con toda la historia de la educación ambiental, ¿no? Y le tocó, por supuesto, el boom de la educación ambiental, las reuniones, los congresos mundiales latinoamericanos de educación ambiental, etcétera, y el proyecto ha ido ahí en paralelo, ¿no? Con toda esta historia, ¿no? Me parece que, bueno, la educación ambiental, como tú dices, en los tiempos que nosotros empezamos, nadie sabía ni qué era eso, ni de qué se hablaba, ni qué era en ningún sentido. Además, pues la mayor parte de los proyectos no incorporaban la educación, ni había esa idea, ni existía estas combinaciones de investigadores con educadores. Por eso creo que el proyecto tiene ahí un punto bien importante, ¿no? Porque muy pocos proyectos incorporaban eso en aquellos momentos. Ahora es mucho más común, ¿no? De lo que hay. Pero creo que tiene que ver, pues, con el desarrollo de la educación ambiental y con el proceso de la educación ambiental misma, ¿no? Aunque tú sabes bien que yo opino que la educación es educación y que en eso es en lo que hemos ido avanzando, ¿no? Pero creo que la educación ambiental tuvo un boom muy grande en un momento determinado y que ahora se ha quedado incorporado ya en muchas de estas combinaciones, ¿no? Creo que el caso de los murciélagos es particular porque ahora sí prácticamente todos los que trabajan con murciélagos trabajan en la parte de educación y comunicación, de una o de otra manera, ¿no? Porque todos los que hemos trabajado con murciélagos hemos experimentado la misma sensación cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿no? Y uno dice, trabajo con murciélagos y todo el mundo, ¿qué? ¿Por qué? Guácala, ¿qué es eso? ¿Por qué? Y entonces, claro, ahí hay un momento en el que pues todos los murciélagos están obligados necesariamente a hacer cosas de comunicación y de educación, aunque no quieran, ¿no? Esa es mi sensación y esa es mi batalla, ¿no? Decir, bueno, pues que no empiecen desde el principio donde empezamos nosotras, que empiecen ya a partir de lo que ya hay, ¿no? Y pues que hagan otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que a nosotros nos tocó la suerte de trabajar con los murciélagos y la suerte de ir picando piedra y abriéndole un hueco a la educación ambiental, y creo que el tema, los programas de conservación de murciélagos son un ejemplo de conservación, ¿no? Son un ejemplo de proyectos y son un ejemplo en el sentido del trabajo multidisciplinario, ¿no? Haber podido trabajar desde diferentes perspectivas, les repito, para mí ha sido increíble, ¿no? Trabajar con Rodrigo, trabajar con Joaquín, trabajar con ustedes, contigo, con los demás, para mí ha sido enormemente enriquecedor. Y bueno, he tenido que aprender de biología, y pues los demás les ha tocado aprender de mí, ¿no? Y creo que eso ha sido un buen intercambio y creo que eso es lo que nos tiene aquí 25 años después, ¿no? Okay, gracias. Tenemos dos preguntas más de Facebook. La primera es de Alejandra Mendoza. Dice, Laura, es sin duda un extraordinario el trabajo que realizas. ¿Cuál es el mayor reto que has enfrentado entonces a lo largo de tu carrera? Porque a veces los biólogos nos cuesta trabajo trabajar con las personas. ¿Cuál sería entonces la recomendación para los biólogos que inician? Que se formen. O sea, yo pienso que la carrera de biología los forma como científicos, pero no los forma para trabajar con las personas. Y creo que muchísimos de los biólogos están terminando trabajando con las personas y no tienen una buena formación en ese sentido. No, yo lo intenté durante muchísimos años y entiendo que la Facultad de Ciencias forma desde el método científico, pero creo que los biólogos están teniendo una salida muy importante en el trabajo con las personas y no están teniendo formación. Entonces, para mí, lo más importante es que tengan una formación para el trabajo con las personas
y no empiecen de cero, ¿no? Que se formen en educación, en comunicación y que tengan esa oportunidad para aprenderle y ir trabajando en esa área, ¿no? Eso es lo que yo recomendaría para los que empiezan. Y la otra pregunta que me hiciste, se me olvidó la primera parte de la pregunta. Sí, te la repito. ¿Cuál ha sido el principal ¿Cuál es? reto? Ajá, reto. Híjole, pues creo que el principal reto ha sido sostener el área de educación ambiental del programa en el tiempo, ¿no? Ese sin duda ha sido el mayor de los retos, ¿no? 25 años se dicen fácil, he estado varias veces a punto de tirar la toalla, y los murciélagos no me dejan, no me han dejado, y así como llegaron a mi vida, me mantienen aquí, pero creo que el reto más importante ha sido mantener el trabajo constante durante 25 años y no bajar la guardia a pesar de lo que pase, ¿no? Sin duda eso es lo más difícil de todo esto. Ok, tenemos una pregunta más de Joe Vázquez, dice, ¿qué tan importante es o será el cambio de paradigma en cuanto a los murciélagos, considerando ahora la connotación negativa que reciben por ser considerados los portadores originales de virus como el SARS-CoV-2? ¿Cómo educar ahora a las comunidades al respecto? Mira, yo creo que por ahí hay una charlita que di sobre justamente lo del COVID y los murciélagos. Los murciélagos siempre están rodeados de historias como estas. O sea, todos los años a los murciélagos se les vincula con una enfermedad horrible. Lo mismo ocurrió cuando el ébola, lo mismo ocurrió con una serie de cosas, ¿no? Y si se fijan de lo que se hablaba de los murciélagos al principio de año, que es normalmente cuando sale en la noticia, a lo que va quedando en el tiempo, ya la mayor parte de la gente sabe que los murciélagos no tienen relación con la enfermedad, ¿no? Ya muchísima gente incluso hace chistes con respecto a eso, se bromea, ¿no? Entonces, creo que el trabajo es el mismo. El trabajo es el mismo porque los murciélagos siempre han estado rodeados de noticias falsas desde los inicios de la historia, ¿no? Entonces creo que hay que seguir trabajando para que la gente los conozca y para que se relacione con ellos, ¿no? Y creo que pues ahorita hay muchas oportunidades para lograr hacer eso, ¿no? Uh-huh. Por mi parte parece que es todo en este lado de Face. Iván, ¿tienes algo en Zoom? Aquí en Zoom no tenemos nada escrito, pero si alguien más tiene la intención de preguntar algo, puede hacerlo. O bueno, no sé si tengamos otra cosa más ahí por Facebook. Por este lado creo que sería todo. Pues son las 5:51. Estamos en teoría en tiempos. Si desean, aquí concluimos para también empezar a prepararlo a la siguiente actividad que está en la lista. Y parece que sí. Si ya no hay más preguntas, muchísimas gracias a la doctora Navarro por su tiempo, su excelente plática, todo el tiempo que le dedicó a estudiar toda esta retahíla histórica que nos acaba de decir. Es impresionante, de verdad. Andrea, ¿alguna palabra para concluir? No, pues nada, igualmente muchísimas gracias por haber dado la charla, por participar y justamente como dice Pedro, compartirnos, ¿no? Toda esta experiencia, tantos años, realmente pues es importante, ¿no? Todo lo que se ha hecho y como tú dices, ¿no? Todo el cambio ya es visible actualmente. Y bueno, yo quería hacer así como una súper pequeña pregunta de tú que has vivido pues toda esta experiencia, el trabajo en comunidades, el trabajo con diferentes tipos de personas, ahora que entra todo esto de la tecnología y más ahora que estamos pues encerrados en pandemia y todo es a través como de medios digitales, de diferentes plataformas, pues tú cómo ves este cambio digamos, en enseñanzas, en cuanto a estrategias, qué pros o contras le verías a pues todo esto, ¿no? De ahora vernos así y no trabajar, o ahora que no es posible trabajar directamente con las personas, pues ¿cómo ves esto, no? Bueno, yo creo que definitivamente este es el parteaguas para un cambio en la educación, ¿no? Sin duda.
Y bueno, llegó de golpe, ¿no? Algo que se venía hablando y había que hacer y había que eso, plaf, llegó de momento y va a ser un cambio que va a permear en todas las áreas educativas, ¿no? Yo lo que considero es que una cosa no sustituye a la otra, ¿no? Yo no creo que haya posibilidad alguna de que los nuevos medios sustituyan a la convivencia directa, ¿no? Y básicamente porque, pues como hablábamos el otro día en la clase, pues porque las cosas entran por los sentidos, ¿no? Y los sentidos y las sensaciones es lo que mueve las emociones, los afectos, etcétera, ¿no? Entonces, si bien a través de las pantallas se pueden establecer ciertas cosas, hay una serie de cosas que no se van a poder cambiar por las pantallas, ¿no? Es imposible, ¿no? Y toda la parte de interacción social que tiene el estar unos frente a otros, es imposible cambiarlo, ¿no? Entonces creo que no se puede pensar en cambiar un sistema de contacto directo por un sistema digital, pero creo que las nuevas tecnologías nos están dando la oportunidad de hacer cosas increíbles, ¿no? A las cuales hay que sacarles un montón de provecho. Y creo que eso es lo que estamos haciendo ahorita todos, experimentando con las nuevas tecnologías, qué posibilidades hay y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Para mí, por ejemplo, muchas de las cosas que tenemos ahorita en digital es como una traducción literal de lo directo a lo digital, ¿no? Por eso les decía, habría que incorporarse a las tecnologías desde otro lugar, o sea, habría que hacer eso, un TikTok o habría que hacer algo en Instagram que tenga que ver con Instagram, ¿no? Y no cómo comparto yo mi material que tengo aquí impreso y que siempre he usado y lo subo a la red. No sé si me explico, ¿no? Hay que darle una vuelta a las nuevas tecnologías, usarlas a nuestro favor y por supuesto son una gran experiencia. Yo estoy encantada con el curso que estamos dando en el internet. Para mí es una sorpresa. Ahora, no quita, o sea, no puedo terminar ese curso si no hay la posibilidad de que nos juntemos un día y nos veamos a las caras, ¿no? O sea, no lo puedo entender, no forma parte de mi lenguaje ni de la manera en que yo considero que hay que trabajar entre las personas, pero bueno, considero que las tecnologías nos han dado una oportunidad de oro. Si nos hubiera dado la pandemia en otros momentos, ¿se imagina? Hubiera sido distinto, ¿no? Entonces creo que hay que replantearse la educación sin duda, pero creo que la parte presencial es una parte muy significativa y muy importante de la educación, sobre todo la educación básica, ¿no? Hablando de eso, ¿no? Y creo que pues hay otras cosas que van a migrar a la parte digital y no van a regresar a la parte presencial nunca más. Uh-huh. Tenemos una pregunta de último momento aquí en Zoom. Perfecto. De Eduardo Domínguez. Buenas tardes, doctora Laura. Un gusto. Mi pregunta sería, ¿de todos qué? Permítame un momento. De todas las problemáticas que no enfrentan los murciélagos en cuanto a su relación con la gente no vinculada al ámbito científico, ¿cuál consideraría que es la más importante en empezar a atender o reforzar su atención por parte de los que tenemos formación biológica y que empezamos a involucrarnos en educación ambiental? Saludos desde Tabasco. Saludos ahí a Tabasco. Mira, yo creo que no es una cosa en particular, ni un tema en particular, sino todo lo que generan los murciélagos en las personas, ¿no? Yo lo que haría y lo que les digo lo primero a la gente que trabaja con murciélagos y no quiere dedicarse a la educación ambiental, pues lo primero que tienen que tener claro es que por lo menos tienen que poder explicar el trabajo que hacen a las personas, ¿no? Esa es la primera responsabilidad. Y en ese sentido, pues la recomendación más sencilla que le haría a cualquier persona es, si tú estás trabajando con los murciélagos, cuéntales lo que estás haciendo. Comparte tu trabajo, platica tu experiencia y esa es una muy buena manera de empezar, ¿no? Ya el diseño de otras estrategias y demás, pues implica otro tipo de cosas, ¿no? Pero creo que esa es una excelente manera de comenzar y de darte cuenta si eres capaz de explicar un proyecto de una manera que lo entiendan todos, ¿no? El acercamiento y la manera en que lo platiques y tengas la capacidad de transmitir ese gusto que tú tienes y esa pasión por los murciélagos, lo demás
pues surge prácticamente solo. Bueno, entonces, bueno, ahora sí, ya Ahora tenemos sí. que cortar.